Podemos começar, Saraiva? Então, bom dia a todos. Vamos, então, recomeçar os nossos trabalhos no último dia. O nosso trabalho hoje de manhã é falar sobre as medidas socioeducativas. Nós vamos dar início aos trabalhos, então, passando a palavra ao Dr. Miguel Sileiro. O Dr. Miguel é doutor em Direito pela Universidade Pablo Olavide de Sevilha e é diretor do Programa da Infância na Universidade de Diego Portales, em Santiago do Chile. Doutor Miguel, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu comparecimento. O senhor está com a palavra. Obrigado. Muy buenos días. Yo tengo una dificultad especial porque no falo portugués. Pese a ello, me agradezco mucho la invitación del doctor Saraiva y de las demás organizaciones que organizan este evento. Voy a tratar de hablar lo más lento posible y en la medida que si hay algún problema, por favor, háganmelo saber. A la vez preparé una presentación que nos va a ayudar a ir siguiendo con más facilidad la exposición. Si bien el tema específico sobre el cual se me pidió conversar con ustedes es el de las medidas socioeducativas, vamos a hacer una revisión un poco más amplia del problema o la regulación jurídica o la conceptualización jurídica de esta noción de adolescentes infractores de ley penal, que es una de las nociones claves de la justicia juvenil desde siempre, tanto en los Estados Unidos como en el mundo continental. La idea que una persona menor de cierta edad cometa un hecho que reviste el carácter de crimen o delito ha generado una respuesta especializada, diferente. Ya eso lo hemos llamado de distintas formas: justicia juvenil, justicia penal de adolescentes, justicia de menores, o algún otro nombre que en realidad a veces tiende más bien a confundirnos sobre el contenido y hacer una discusión semántica sobre los nombres, y por lo tanto yo me voy a centrar fundamentalmente en los conceptos. Y por eso he puesto como título esta idea de adolescentes infractores de ley penal, que me parece el más comprensivo de las dos ideas básicas. Hay una infracción penal y hay un sujeto especial que es el adolescente. Un sistema de justicia especializada para adolescentes es considerado hoy día por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, por las convenciones internacionales, por las constituciones nacionales en algunos casos, como un elemento básico dentro del Estado de Derecho. Y la idea fundamental que quiero dejar desde el primer momento reflejada es que los adolescentes infractores de ley penal tienen derecho a un juicio y a una sanción especializada o especial, distinta a la de los adultos. No importa el nombre que le demos, no importa si hablamos de inimputabilidad, falta de culpabilidad o alguna otra noción técnico-jurídica. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, reconocemos que el adolescente que infringe la ley penal tiene un derecho a un juicio y a una sanción especializada. El artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño lo establece expresamente, y también en el caso particular de Brasil, su constitución, es decir, su texto fundamental, la norma jerárquica de mayor valor,
establece, y vamos a revisar en algo esa norma, y discúlpenme la osadía de hablar de derecho brasilero frente a brasilero, pero creo que es la forma más adecuada de reconocer el contexto en que estamos trabajando. El artículo 227, en sus números 3, 4 y 5, establece una serie, 3, perdón, y numerales 4 y 5, establece esa idea de la garantía de pleno y formal conocimiento de la imputación de actos infractores, de la igualdad en la relación procesal, de la defensa técnica por profesional habilitado, según dispusiese la legislación tutelar específica. Y he remarcado, si ustedes ven, la idea de legislación tutelar, porque cuando los de afuera, los externos, como yo, vemos la discusión brasilera sobre si es derecho penal o derecho tutelar, si hay responsabilidad penal juvenil, de la imputabilidad, cuando uno ve esta norma dice, la respuesta es tutelar, por el nombre. Pero justamente el numeral lo que está diciendo es exactamente lo contrario, lo que distingue al viejo sistema menorista. Es decir, el nuevo sistema propone una garantía de pleno y formal conocimiento de la imputación de actos infractores específico, es decir, un derecho de acto de infracciones a la ley penal, traducido por un penalista, derecho penal de acto o de hecho, de facto, no de autor. El problema no es que sea un autor peligroso, que hace daño o antisocial o desviado o irregular, sino que se trata de la imputación de un acto criminal, criminoso, a ese sujeto adolescente. Igualdad en la relación procesal, con lo cual hace referencia a las garantías del debido proceso y a una defensa técnica por profesional habilitado. La garantía de la defensa, negada desde siempre en los viejos sistemas menoristas, en que la defensa era reemplazada por un proceso inquisitivo en que el juez actuaba en favor del menor. Por lo tanto, no es importante si hace referencia a la legislación tutelar. Lo que dice es según dispusiese la legislación tutelar. Y yo entiendo que esa legislación a la que hace referencia la Constitución se vino a completar con el Estatuto de la Crianza y el Adolescente, que claramente no es una legislación minorista o tutelar en un sentido clásico. Es decir, el legislador entendió el mandato constitucional de una legislación específica como una legislación que desarrollara en clave de especialidad el derecho penal mínimo, el debido proceso, el derecho penal limitado por un Estado de Derecho. Segundo término, hace referencia a la obediencia a los principios de brevedad y excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo en la aplicación de cualquier medida privativa de libertad. Es decir, la Constitución reconoce la posibilidad de imponer como consecuencia de un acto criminoso imputado a un adolescente la privación de libertad. Es decir, lo ubica dentro del horizonte de las garantías del poder punitivo del Estado, generalmente llamado derecho penal, y establece que esa forma particular de punición privativa de libertad para adolescentes está regida por los principios de brevedad y de excepcionalidad. Y además, con el respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo. Sitúa la protección constitucional el centro del debate en la característica de persona en desarrollo y en la obligación de protegerla. Si ustedes se dan cuenta, la Constitución en su texto está haciendo referencia a esa característica, la protección del desarrollo, y no a la vulnerabilidad o carencia o falta de imputabilidad del adolescente. Lo que distingue al adolescente del adulto es la peculiaridad de persona en desarrollo y la protección constitucional que les es debida. Ese es el fundamento
desde el cual se construye el derecho penal de respuesta a los adolescentes infractores especializados en el sistema internacional y también en el Brasil, por el propio mandato, como digo, de la Constitución. El artículo 228 de la Constitución Política, luego de haber expresado lo que ya hemos señalado, dice: los menores de 18 años, sujetos a las normas de la legislación especial, son penalmente inimputables. Y esa norma ha dado origen a una discusión de la cual la doctora Sposato está más habilitada que yo para hablar sobre ella, pero yo les puedo decir la mirada externa, cómo lo leemos nosotros, desde fuera, cuando uno hace derecho comparado. Exactamente igual que leemos esto en Chile, en España, en Alemania, por nombrar 3 países. No en la Argentina, porque en la Argentina esto da origen a otro problema distinto, propio de los argentinos, que ya Emilio García Méndez seguramente alguna referencia hizo en su conferencia. ¿Me siguen bien? ¿Sí? Penalmente inimputables, en el artículo 228 está haciendo referencia a la mayoría de edad penal. Y la mayoría de edad penal es un concepto que permite distinguir entre 2 sistemas de responsabilidad por infracciones a la ley penal, uno de adultos y uno de jóvenes. Es una barrera o frontera entre 2 sistemas de consecuencias jurídicos penales, que en un caso va a dar origen, como en el Brasil, a medidas socioeducativas y en otro caso a penas y medidas de seguridad. Por lo tanto, cuando el artículo 228 está señalando que son penalmente inimputables y dice que se encuentran sujetos a las normas de la legislación especial, lo que está diciendo simplemente es que no se le van a imponer las medidas de los adultos, las consecuencias jurídico-penales de los adultos. Es decir, exactamente lo mismo que se sostiene en el Código Penal español, cuando se dice que los menores de edad estarán regidos por una ley especial y no se les serán aplicables las normas y sanciones del Código Penal de adultos. Y lo mismo que dice el artículo 10, número 2 en Chile, que establece la eximente de responsabilidad penal de adultos a los 18 años y un sistema especial entre 14 y 18 años. Es decir, no está haciendo referencia en un sentido a la inimputabilidad como una característica inherente a todos los menores de 18 años, como falta de capacidad de culpabilidad y que los haría incapaces de infringir la ley penal, como establece la Convención en su artículo 40.3, letra B, sino que lo que está diciendo es que son penalmente inimputables como adultos y sometidos a una legislación especial que es el Estatuto de la Crianza y la Adolescencia, que, si lo analizamos en función de las normas anteriores, que revisábamos, estos adolescentes infractores están sujetos a un principio de imputación por el acto, al debido proceso, al derecho a la defensa, a que las penas privativas, las sanciones privativas de libertad o medidas privativas de libertad sean breves y tengan siempre en consideración su situación peculiar. Por lo tanto, la idea de inimputabilidad no es la que rige el artículo 228 como no reacción penal, sino que fundamentalmente, como el mismo artículo lo señala, como normas de legislación especial de acuerdo a lo que se ha dispuesto en los numerales anteriores. Si ustedes ven el artículo 40.3 en su número 3 de la Convención de los Derechos del Niño, va exactamente en la misma línea. Dice: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños. ¿De quién? Y cuando habla de niños la Convención, o de crianzas, habla de todas las personas menores de 18 años, para quienes se alegue que han infringido las leyes penales, a quienes se acuse o declare culpable de haberlas infringido. Es decir, la Convención establece exactamente igual que la Constitución brasilera un sistema especial
aunque no ocupa la palabra inimputabilidad, y al interior de ese sistema permite que se alegue, se designe a alguien, se le impute a alguien haber infringido la ley penal, se le acuse formalmente e incluso se le declare culpable. Es decir, la Convención considera compatible un sistema especial de responsabilidad penal con medidas socioeducativas con la idea de que tienen un derecho distinto al de los adultos y que son inimputables como adultos. Hecha esta primera introducción, y para explicar desde dónde estoy hablando, podemos pasar a examinar ahora cuáles son los factores, de qué depende la justicia juvenil. La justicia juvenil es bastante más compleja que la justicia de los adultos, la justicia penal tradicional. Por una parte, es cierto que al igual que la justicia penal va a depender de las concepciones del Estado. ¿Qué tipo de Estado tenemos? Yo estuve revisando un trabajo de Marta Toledo, un muy buen trabajo sobre protección constitucional de los derechos de crianzas y adolescentes, ¿no? Y ella inicia su trabajo sosteniendo que la idea de derechos fundamentales en Brasil, como ustedes muy bien saben, se une directamente a la idea de Estado de Derecho, es un fundamento del Estado de Derecho. Por lo tanto, las concepciones de Estado, de persona, de la cuestión criminal, son fundamentales. ¿Qué concepción de persona tenemos? ¿Y cuál es la cuestión criminal? Este elemento es mucho más importante que esta discusión que nos ha ocupado demasiado tiempo en América Latina sobre los modelos. Es decir, si efectivamente una legislación es buena o mala en función si responde a un modelo ideológico represivo, tutelar, asistencial, promotor de derechos humanos, de responsabilidad, de garantía. Hemos discutido ideológicamente el tema. Lo que yo propongo es fundamentalmente señalar que un modelo de justicia juvenil basado en los principios que hemos señalado en la Constitución brasilera, más los de la Convención de los Derechos del Niño, tiene que ser compatible con el Estado de Derecho y el respeto de la dignidad de la persona humana, y aplicarse en consonancia con la evolución de la cuestión criminal en cada uno de sus países. ¿Por qué esto es importante? Porque ya sociólogos de relevancia, bastante antiguos como Weber, o mucho más actuales, aunque no ya contemporáneos lamentablemente como Foucault, nos señalaban que el castigo penal, sean jóvenes, sean adultos, modela la sociedad y genera cierto tipo de sujetos. Nosotros lo sabemos muy bien. Durante años el sistema jurídico produjo sujetos, personajes, menores desviados, menores en situación irregular, antisociales, ¿no?, generados desde la propia estructura ideológica del derecho y del sistema de justicia. Por lo tanto, si queremos tener una sociedad que efectivamente sea igualitaria desde el punto de vista del respeto a la dignidad y los derechos humanos de todos, debemos ser capaces de comprender que los procesos de criminalización tienen que también ser democráticos y que por lo tanto cada vez que nosotros desvalorizamos a un sujeto, señalando por ejemplo que es incapaz por su vulnerabilidad, por su falta de experiencia o conocimiento de responder por sus actos, probablemente estamos también a la vez, como bien decía el profesor Bustos Ramírez o Albrecht o el profesor Muñoz Conde, afectando su sentido de la dignidad humana. Las viejas visiones minoristas del menor como inimputable, peligroso, no son compatibles con la noción del Estado de Derecho en que las personas son iguales independientemente de que hayan o no cometido una infracción. El resumen de factores, o los factores más relevantes que yo quiero proponerles en este momento, son, en primer lugar, la concepción social y jurídica
de la infancia en una sociedad determinada. Es fundamental para construir un sistema de reacción penal de los adolescentes especializado, conocer cuál es la concepción que esa sociedad tiene y cuál es la concepción que jurídicamente se le reconoce a la infancia. Y por ello, el derecho penal debía ser profundamente modificado a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. Porque la Convención de los Derechos del Niño modificó completamente la concepción jurídica de la infancia. Y en el caso de Brasil ha sido el Estatuto del Niño y del Adolescente el que, siguiendo a la Convención y anticipándose a la Convención, en algún sentido, temporal al menos, ¿no?, ha reformulado esta concepción de la infancia en la sociedad determinada, en la sociedad de Brasil. Y por lo tanto, ese derecho penal o esa respuesta penal ante los infractores de ley tiene que ser especializada y basada en la idea que los adolescentes son sujetos de derecho. Y si son sujetos de derecho que participan y tienen derechos a participación, tienen derecho a ejercer por sí mismos y en forma autónoma todas sus libertades, libertad de conciencia, de pensamiento, tienen un derecho privilegiado a la educación y a la protección, un derecho a la convivencia familiar que está centrado en su derecho y no en los poderes de los padres, también es importante que su relación con la ley penal sea reformulada. Por otro lado, factores estructurales como la noción del Estado, la estructura económica y la política social. No es posible pensar que un Estado que no se reconozca como un Estado de Derecho tenga el mismo derecho penal de adolescentes o la misma respuesta penal de adolescentes o la misma justicia juvenil que un Estado totalitario. Si en algo nos tiene que pesar y reflejarse la idea que el derecho, el Estado de Derecho del Brasil, con sus características, en la respuesta frente a los adolescentes infractores. Y yo estoy convencido que el Estatuto del Niño y del Adolescente, el capítulo específico sobre adolescentes infractores, es un buen reflejo de ese Estado de Derecho, de esa noción progresista y profundamente democrática del Estado de Derecho que se contiene en la Constitución brasileña del 88. La concepción de la cuestión criminal. No vivimos lamentablemente fuera de estas nociones de Estado de Derecho, la estructura económica, la política social. Esto de una u otra manera se relaciona, interactúa con esa tendencia cada vez más amplificada de la sociedad de la alarma social contra el delito. Nuestras sociedades viven amenazadas por el delito y el delito juvenil, pese a que tiene quizás poca relevancia en el daño que produce, sí produce mucho pánico, ¿no?, lo que Stanley Cohen llamaba pánico moral. Esa idea de que una sociedad algo muy malo le está pasando si chicos de 12, 13, 14, 15 años empiezan tempranamente a cometer delitos. Eso en el sentido común de las personas produce alarma, miedo, temor, rechazo, violencia, agresividad, algo que siempre resulta ser negativo para los adolescentes. Y por lo tanto la respuesta penal basada en el derecho, en el Estado de Derecho, en una política social adecuada, en políticas de prevención, debe ser capaz de tomar ese dato de la sociedad, de la alarma social, pero no ser simplemente un eco, no sé si se entiende, un reflejo automático de ese sentimiento de mayor punitivismo que se ha apoderado de la sociedad. Por eso el nivel de intensificación o la reducción del discurso penal y de los medios aparatos de control punitivo son muy importantes. Si yo en mi país, en Chile, prendo un noticiario a las 9 de la noche, que lo ve todo el mundo, y las primeras 10 noticias son sobre actos criminales, a mí me sorprende que la gente duerma tranquila. Probablemente en Brasil pasa lo mismo, ¿no? Hace 50 o 70 años había tabloides, diarios, periódicos especializados en crónica roja, conocidos así. Y el que quería los leía. Pero los diarios principales, salvo que hubiera una noticia que realmente meritara una primera plana,
no lo ponían. Hoy día todo se ha convertido en crónica roja y la televisión particularmente muy fuerte en ese aspecto. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta esos elementos, pero no para responder a ellos automáticamente, no para ceder frente a ellos, no para ser vencidos por ellos, sino que para poder elaborar discursos alternativos o que al menos reduzcan esa presión, esa pulsión por una respuesta violenta. Pero, adicionalmente, imponen al sistema de justicia, y ustedes son jueces, una obligación particular, que es ser capaces de persuadir con su sentencia que las soluciones a las que están llegando en la aplicación de la ley, que por ejemplo establece 3 años como máximo de la privación de libertad en el Brasil, es una solución fundamentada, razonable. Y por lo tanto, uno de los grandes problemas cuando hablamos de medidas socioeducativas es su legitimidad social, que no se la puede dar el juez, pero el juez sí tiene la obligación de fundamentar de tal modo, de persuadir a la comunidad que si alguien examina esa sanción tiene una legitimidad jurídica. Y esa legitimidad jurídica basada en el Estado de Derecho y el reconocimiento de la dignidad humana debiera ser importante para su legitimidad social. Pero eso ya es labor de los políticos y no de los jueces. Pero si los jueces y los juristas, nosotros, me pongo ahí camiseta de juez, no hacemos eso, no fundamentamos. Y decimos, no, un delito violento, 2 señoras resultaron con lesiones graves, pero el chico es primera vez, 12 años, démosle una palmadita, una oportunidad, una palmada en el hombro, una oportunidad, nosotros somos buenos, no debemos castigar, 3 meses de libertad asistida. En una comunidad que fue conmocionada por ese delito violento de 2 muchachos que hirieron a unas señoras mayores. No, puede darse 3 meses de libertad asistida, sí, pero no en esos fundamentos. No diciéndole a la comunidad, yo tengo el poder como juez de tomar la decisión que quiera, y el fundamento único de justicia de mi decisión es que yo soy el juez y usted es el justiciable, o el público. Eso se acabó. Un derecho especial de niños y adolescentes debe justificarse en la sentencia. La fundamentación es jurídica, para que tenga también legitimidad social y legitimidad política, que otros tendrán que discutir en la comunidad. Por supuesto, no le corresponde a los jueces. Pero si los jueces solamente se fundan en su autoridad, al final lo que se va a decir es los jueces no sirven para nada y que lo juzgue directamente la administración, el pueblo o la policía. Ese es el argumento más fuerte en Chile, con esta idea de la puerta giratoria, ¿no? Dice, la policía los detiene a los jóvenes, los deja en el tribunal y el juez los suelta, los deja en libertad. Por lo tanto, ¿quién es el que sobra? El juez. Porque la sociedad lo que quiere es que los castiguen. La policía hace su trabajo y el juez no lo hace. Y el juez no dice por qué no lo hace, sino que dice, yo soy juez y puedo hacerlo. Se funda en su propio poder. Por lo tanto, importante hacer ese esfuerzo de fundamentación. Finalmente, el último punto que quiero señalar es propiamente jurídico, técnico jurídico, que la respuesta ante el delito juvenil responde también a los desarrollos dogmáticos, es decir, a lo que la ciencia del derecho penal y a la ciencia del derecho en general va elaborando, a nuestra técnica jurídica y particularmente a la noción de culpabilidad. Esa noción de culpabilidad, una noción de las más complejas del derecho penal, que nunca nos produce problemas salvo en las fronteras. Es decir, cuando estamos en la frontera de la demencia, cuando estamos en la frontera de inexigibilidad de otra conducta por alguna situación particular, cuando estamos en la frontera de un sujeto privado temporalmente de razón por el consumo de drogas o alcohol, o cuando estamos en la frontera por falta de madurez. Y nosotros vivimos en la frontera, nuestro derecho se desarrolla en la frontera. Por lo tanto, la relación entre culpabilidad y derecho penal de adolescentes es siempre conflictiva y no se resuelve simplemente diciendo, como creían los menoristas, son inimputables y olvidémonos de la culpabilidad. Porque cada vez que nos olvidamos de la culpabilidad como garantía, de lo que nos olvidamos de una parte importante del Estado de Derecho y dejamos a esos niños y adolescentes o a cualquier otro inculpable
pero entre comillas peligroso, entregado simplemente al poder punitivo del Estado sin ninguna limitación. La pregunta de qué hacer con aquellos que no son culpables por inimputabilidad, pero que cometen actos infractores, encuentra su respuesta en un derecho penal de adolescentes especializado. Esa es la respuesta que he tratado de sostener la Convención y he tratado de sugerirles a ustedes que también lo hace la Constitución brasileña. He tenido la osadía de hacerlo. Y lo hace claramente el Estatuto del Niño y del Adolescente. Y así lo dice la mayor parte de la doctrina de mayor peso en Brasil. Si nosotros no seguimos esa tendencia, el riesgo que tenemos es volver a la más absoluta arbitrariedad. Por lo tanto, debemos ser capaces de construir un concepto de culpabilidad propia de los adolescentes o de responsabilidad propia de los adolescentes que, tomando lo mejor de la doctrina de la culpabilidad, se adecúe a los criterios establecidos en las nuevas leyes, en los avances del derecho internacional de los derechos humanos y también en las propias constituciones. El punto de partida o punto de arranque acá, Saraiva, punto de arranque o punto de partida. Punto de partida. Bueno, el punto de partida, ¿no? ¿Desde dónde construir esto? Y que es muy importante para las medidas. Es la dignidad humana. Y qué gusto hablar sobre la dignidad humana. Yo basé mi tesis doctoral fundamentalmente en el concepto de dignidad humana y cómo él se expresa en los niños y adolescentes. Y a partir de eso las restricciones que se derivan para el derecho penal. Qué gusto hablar de dignidad humana en Brasil, donde la Constitución, de manera muy clara, establece ya en su artículo primero la dignidad humana como un fundamento del Estado de Derecho o del Estado constitucional. Es decir, no tengo que venir a explicar nada acá porque ustedes lo tienen absolutamente en el centro, en el corazón de su sistema constitucional. Y en paralelo he puesto allí algunas ideas de igualdad. Porque el problema de la dignidad humana es que todos tenemos y la poseemos, la dignidad humana, pero somos de algún modo diferentes. Y por lo tanto hay algunas diferencias que son socialmente construidas en forma arbitraria y que debemos eliminar, y otras diferencias que, por el contrario, debemos reconocer para darle una protección efectiva y así realizar el principio de igualdad, de una igualdad jurídica real y no una igualdad meramente formal. Un niño de 2 años no es igual a un adolescente de 17 y no es igual a un señor de 50 años. Tienen la misma dignidad humana, pero hay algo que hacer respecto a ese trato. Ya Aristóteles lo decía, ¿no? Y la humanidad ha venido tratando de conseguir ese, decir, cómo tratamos de un modo igual a aquellos que son diferentes, y de ese modo los tratamos diferente para que sean iguales. ¿Y cuánto de eso tenemos que hacer? ¿Qué dice la Constitución brasileña? Artículo 3.4, constituyen objetivos fundamentales de la República Federal de Brasil. Objetivos fundamentales, es decir, no solamente lo pone como una garantía, sino algo que se promueve, algo a lo cual hay que intentar caminar hacia ello, algo que perseguir, algo que debe orientar, algo que debe mover a las autoridades, y particularmente también a los jueces. Promover el bien de todos sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad o cualquier otra forma de discriminación. El bien de todos, esa es la fórmula. En Chile se usa bien común, en Estados Unidos está la famosa frase de perseguir la felicidad. Bueno, cada uno busca alguna, ¿no?, que sea acorde con su cultura. Pero acá este es un objetivo, la igualdad de trato como un objetivo. Artículo 5, dimensión más bien garantista. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad. Y hace ahí una serie de referencias. ¿Por qué dejé lo de la prioridad? Porque justamente esta idea de prioridad de la infancia o de las personas que se encuentran en etapa de desarrollo es también fundante de la propia Constitución y debe expresarse en el derecho penal. La respuesta penal tiene que reconocer como límite, uno, la dignidad humana,
como se aplica a los adolescentes. Y dos, claramente, esta idea de prioridad en la protección del desarrollo de aquellas personas que se encuentran en estado de desenvolvimiento, de evolución, por razón de la edad. La Convención, por su parte, nuevamente va en la misma línea. El artículo 2 de la Convención establece las dos dimensiones de la igualdad, en un caso como garantía, y el otro una garantía especial, una manera específica de protección contra toda forma de discriminación o castigo por causa de las ideas o opiniones de los padres, ¿no? Tantos años que llevamos en el menorismo nosotros como sociedades, ¿no? Planteándonos el problema de que los niños eran de dos tipos. Por un lado, los que tenían familia y estaban bien integrados socialmente, y por otro lado, los que no tenían familia o sus familias eran irregulares o desviadas y tenían que tener un derecho especial. La Convención rompe con esa distinción. Es una sola infancia y esa sola infancia es la que debe ser protegida y le debe ser aplicado el mismo derecho a todos. Pero esta idea de promoción, que ya aparece, como señalaba, en la propia Constitución brasilera, es especificada en el artículo 40.1 por la Convención de los Derechos del Niño. Fíjense ustedes, los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue o que ha infringido las leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes. La misma regla que vimos anteriormente, el mismo fraseo. A ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor. Fíjense ustedes, le da un mandato a la respuesta penal, frente a las infracciones a la ley penal, de fomentar el sentido de la dignidad y el valor personal. No solo es que no es retributivo, no solo es que no debe ser estigmatizante, no solo es que no debe ser castigadora, sino que debe fomentar el sentido de la dignidad y el valor. Y cuando hablemos de medidas socioeducativas, entonces, tenemos que hablar de que su contenido es fomentar el sentido de la dignidad y el valor personal. Karina después seguramente algo dirá sobre eso. Que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. El niño vive en un Estado de Derecho y cuando infringe la ley penal está dañando a alguien. Por lo tanto, la respuesta debe buscar que él tenga un comportamiento legal, reconozca en otros los derechos y exija para sí los propios, y no que exija para sí los propios y no reconozca a los demás ningún límite. Finalmente, la importancia de promover la integración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Y eso es lo que magníficamente, en el caso de Brasil, se ha dado con el reconocimiento que la medida, la respuesta frente a la infracción a la ley penal es justamente una medida socioeducativa, que tiene un contenido de reintegración social para que el niño asuma una función constructiva en la sociedad. Esa idea, entonces, de que asume una función constructiva en la sociedad, tiene que ser de alguna manera desarrollada con el contenido en la ejecución de la sanción penal. ¿Qué hacemos durante la ejecución? ¿Qué herramientas se aportan? Y ustedes han tenido el privilegio de compartir durante muchos años, hasta hace muy poco, con uno de los mejores intelectuales, pensadores y además con gran convicción por los derechos de los niños, un gran activista de los derechos de los niños como fue Antonio Carlos Gómez da Costa, ¿no? Antonio Carlos Gómez da Costa fue probablemente quien, a través de su idea de la pedagogía de la presencia, mejor logró plasmar en toda América Latina el cómo llevar a la práctica esta idea de respetar la dignidad humana del niño, fortalecer su valor personal y reintegrarlo a la sociedad. El fundamento de la especialidad, entonces, de las personas basado en la idea de la dignidad humana, ha tenido como tres grandes etapas. Una, basada fundamentalmente en la idea de vulnerabilidad. Las personas menores de 18 años se distinguen de los adultos porque son vulnerables y por lo tanto necesitan una protección especial.
esa forma básica que se mantiene hoy día fue la que estuvo vigente en gran parte de los textos iniciales del derecho de protección, ¿no? Desde el siglo XIX en adelante, en el mundo anglosajón y en todo el siglo XX hasta las reformas de entrada a la década de los 80 o 90 en nuestra América Latina. La segunda noción clave era la idea de que los adolescentes tienen una falta de experiencia y de conocimiento. Han vivido poco y tienen algunas dificultades de conocimiento. Por lo tanto, son incapaces de culpabilidad. Y eso aquí llevaba a la noción de inimputabilidad, es decir, la noción de negarles una característica propia del resto de los seres humanos. Hoy día ya hemos hecho esa transferencia, decimos no, los adolescentes tienen experiencia y conocimiento, lo que pasa es que es distinta a la de los adultos. Y por lo tanto el juicio de culpabilidad sobre el adolescente debe hacerse de acuerdo a su experiencia y su conocimiento, y no al que tenemos los adultos, o al que suponemos que tenemos los adultos. Y la tercera dimensión es la idea de protección de la condición de persona en desarrollo. Es una opción valorativa. Entre todas las personas, todas son dignas, pero la Constitución, el orden jurídico, el derecho internacional de los derechos humanos dice estas personas, las menores de 18 años, tienen una protección especial, privilegiada, prioritaria. Artículo 227 de la Constitución del Brasil. Prioridad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Una opción valorativa por proteger a esas personas, que obviamente limita y de un modo muy intenso el derecho penal y a la respuesta penal del Estado. No es que queramos con la respuesta penal del Estado solamente educar, sino que estamos obligados a hacerlo, producto que tenemos que proteger esa condición especial de persona en desarrollo. Y esta noción también encuentra en la Convención la idea de interés superior del niño. El interés superior del niño, artículo 3 de la Convención, se expresa en el derecho penal o en la parte de la respuesta penal o la respuesta ante los infractores a la ley penal de un modo específico, cual es agregando dentro de los fines de esa respuesta la protección del desarrollo de las personas menores de 18 años. Y eso nos lleva a otra expresión fundamental, que es que la privación de libertad sea un último recurso, porque la privación de libertad justamente es un modo de afectar el desarrollo de las personas, como todos lo entendemos. Bueno, de este modo, intentando ya ir concretando algo más las ideas, tenemos que la justicia penal de adolescentes entonces es una justicia especializada, ¿no?, en atención al sujeto, tiene un estatuto jurídico propio, que en el caso global es de la Convención de los Derechos del Niño, en el caso de ustedes viene dado por la Constitución y por el propio estatuto de la crianza y el adolescente, ¿no?, por lo cual ese estatus jurídico propio tiene necesariamente que expresarse en la respuesta penal. Hay argumentos dogmáticos porque la culpabilidad en estos casos es una culpabilidad disminuida que dice relación a la experiencia y conocimiento de ese adolescente. Y donde las presunciones por franja de edad, por lo tanto, pueden ser todavía revisadas incluso por condiciones particulares. No voy a convertir esto en una clase de culpabilidad, algún día podríamos conversar exclusivamente sobre ese tema. Pero lo fundamental es que cuando el legislador dice entre 12 y 18 años, entre 14 y 18, o las edades que fije, no está estableciendo una presunción de derecho de que ese sujeto tiene capacidad de culpabilidad como adolescente. Todavía al interior podemos discutirlo, porque la evidencia indica que los adolescentes, a diferencia de los adultos, una de las características de la adolescencia es que efectivamente son muy heterogéneos. Hay una heterogeneidad muy grande y por lo tanto esos adolescentes que están en esa franja de edad pueden tener distinta capacidad de culpabilidad. Ahí es posible abrir entonces esa discusión. Y por eso es importante que entendamos que esa imputación por el acto al que hacíamos referencia en función de la Constitución brasilera, ¿no?, más la idea de inimputabilidad como falta de mayoría de edad penal de adultos, nos debe llevar necesariamente a considerar de un modo particular que las consecuencias jurídicas, llámense medidas, sanciones o penas, tienen por fundamento la responsabilidad del sujeto
y no su irresponsabilidad. Por lo tanto, no son medidas de seguridad como se le aplican a los dementes, a los locos, sino que son sanciones, medidas, penas juveniles basadas en la responsabilidad concreta de ese adolescente. No es porque son peligrosos que le aplicamos las sanciones, sino porque le era exigible una conducta conforme a derecho. Y esa es toda la discusión sobre modelos de responsabilidad penal versus modelos de seguridad o peligrosista. Y por eso algunos queridísimos amigos brasileros que sostienen tesis contrarias, he tenido oportunidad en Sao Paulo de discutirlo alguna vez, diciendo que esto no es un modelo de responsabilidad, creo yo que todavía no logran construir un buen sistema de garantías y de limitación al poder punitivo como el que entrega un modelo de responsabilidad penal. Si nosotros nos basamos exclusivamente en la idea de que el menor de edad es inimputable y decimos la culpabilidad no nos interesa, la dejamos fuera, lo más probable es que ese sistema sea colonizado por el peligrosismo. Y así lo fue, lamentablemente, con el derecho tutelar de menores. Tenemos la experiencia histórica. No es que los que pensaron en el Código Melomato o los códigos chilenos estuvieran pensando en llegar a un sistema peligrosista. Pero la inercia de los otros elementos que he señalado, la debilidad del Estado de Derecho, la falta de una concepción de la infancia, la presión fuerte de la comunidad para perseguir el delito, llevó a que el sistema se convirtiera en un sistema de peligrosidad y en un sistema fundamentalmente de estigmatización. Y llenó las cárceles de menores, llamáranse como se llamaren, pero finalmente cárceles de América Latina, todas ellas las llenó de pobres, de personas que eran consideradas indeseables, de minorías, hubieran o no hubieran cometido un delito. Porque finalmente lo único importante era que para los ojos de la autoridad eran peligrosos. Sostener hoy día la culpabilidad dentro del derecho penal de adolescentes es simplemente rendir honor a los principios de dignidad y de igualdad. Si alguien encuentra un modo distinto, mejor, de rendir honor, de garantizar y asegurar la dignidad y la igualdad, sin la culpabilidad, yo no tengo ningún problema. No soy dogmático. No pertenezco a la religión de la culpabilidad. Pero por ahora, nula pena sine culpa en el derecho penal juvenil sigue siendo para mí importante. Lo que pasa es que hay que volver a construir. Y finalmente tenemos consideraciones criminológicas. Los adolescentes no son iguales a los adultos, pero no delinquen igual que los adultos. Unos criminólogos inteligentes señalan una verdad evidente, pero que se les olvida a la mitad de los criminólogos científicos. Las personas delinquen como viven. Y el que delinque como no vive es porque es medio desviado, es como aquel esquizofrénico, psicópata, ¿no es cierto?, que tiene una personalidad oculta, que da origen a películas y novelas. Pero la mayoría de nosotros delinquimos, y lo pongo en primera persona, como vivimos. Y los adolescentes viven en grupos, los adolescentes viven moviéndose, los adolescentes viven desafiándose, los adolescentes viven transgrediendo. Es decir, es parte importante de su vida. Y por lo tanto la criminología juvenil debe tomar en cuenta cómo es esa vida. Y también la justicia especializada. La especialidad también debe reflejarse en la política criminal. ¿Es el derecho penal, es la respuesta? ¿Es una medida socioeducativa que impone un juez en Porto Alegre la que va a detener la delincuencia en Porto Alegre? ¿Es una sanción, una medida que impone un juez en Porto Alegre o en Bahía o en el lugar que sea el que va a detener la delincuencia en esa comunidad? Los periodistas parecen hacernos creer, o hacerles creer a la gente que fuera así. Todos nosotros sabemos que no es así. Que la política criminal requiere inversión social y prevención. Que un Estado sin inversión social en la infancia, sin prevención, no va a ser posible que tenga un sistema penal juvenil razonable. Y esa es una de las grandes virtudes, de nuevo, del modelo del estatuto. Porque el estatuto de los niños y adolescentes incorpora dentro de una política general de infancia y adolescencia el problema de los adolescentes infractores. Mi país, en cambio, dictó una ley penal juvenil y no ha dictado ninguna ley de protección de derechos de los niños.
¿Se dan cuenta? Entonces, la política social va por un lado y la punición va por otro. Dicho en americano, la zanahoria es así pequeñita y el garrote es así de grande. No sé, ¿me entienden? Es decir, mucho más pena que beneficio. Por otro lado, a nivel legal se requiere un programa normativo especializado. Si no hay programa normativo, si no hay ley, no es posible. Y por lo tanto, cuidado, el estatuto es extraordinario, pero ya tiene, todos sabemos, una parte en el ámbito penal juvenil que no está del todo desarrollada, que es el nivel de ejecución. Entonces, cuando se impulsó hace algunos años una ley de ejecución penal específica, y esa ley, por diversas razones, no se pudo aprobar, lo que se estaba haciendo era reconocer que era necesario extender el programa normativo especializado a nivel legal también a la ejecución de las medidas o sanciones. Entonces, haciéndome eco del título, ¿no es cierto?, de esta sesión que estamos teniendo hoy día, de lo que hemos estado hablando, desprendemos la necesidad de la legalidad de la ejecución de las sanciones. Y de la legalidad de la ejecución de sanciones se desprende la posibilidad del control judicial de esa legalidad. El juez no ejecuta la pena, sino que controla la ejecución. Esa es la función jurisdiccional específica. Y por lo tanto, necesitamos un sistema especializado de enjuiciamiento, sanción y ejecución. Y la criminología nos debería entregar algunos elementos respecto a las características de los adolescentes y los derechos y necesidades que ellos tienen. Por otra parte, la justicia penal es un sistema limitado en relación a la justicia penal de adultos. En primer lugar, por el principio de interés superior del niño, al cual ya me he referido. En segundo término, la restricción de la privación de libertad solamente a los casos más graves. Y en tercer lugar, a la prioridad de los fines preventivos especiales positivos por sobre los fines preventivos generales o retributivos. Finalmente, la justicia penal de adolescentes, a partir de todo lo que he señalado, es el resultado de una evolución histórica compleja, de la interacción entre todos estos elementos que he estado señalando. Las etapas de desarrollo social, nuestras políticas sociales, nuestra concepción de la infancia, la concepción del Estado de Derecho. Todo eso plasma históricamente en un programa de justicia penal especializado. Y por lo tanto siempre tenemos que tener claro hacia dónde vamos avanzando y cuál es la tendencia de esta nueva legislación. Consecuencias jurídicas. He querido poner este nombre de consecuencias jurídicas que es el más genérico. Las consecuencias jurídico-penales en el ámbito del derecho penal son simplemente el resultado de la existencia de un hecho, de un fenómeno, algo que ocurre en la realidad, al cual nosotros somos capaces de imputarle, en primer lugar, un nombre, clasificarlo dentro de un tipo penal y decir que es una acción típica. A esa acción típica darle algunas notas distintivas como acción típica y antijurídica, es decir, contraria a la globalidad del ordenamiento jurídico. Después decimos que es culpable, y al decir que es culpable nos vamos a encontrar con tres posibles soluciones. O que el sujeto es culpable como adulto, imputable con mayoría penal, seguimos con el Código Penal tradicional, que el sujeto es imputable como adolescente, se encuentra en la franja de adolescente y por lo tanto no se le van a poder aplicar las penas del Código Penal ni los procedimientos del Código Penal, pero sí las de su propia ley, el Estatuto del Niño y del Adolescente, es decir, las medidas socioeducativas. Y tenemos el caso de los inimputables que sean adolescentes o sean adultos, tienen otra causal de inimputabilidad, por ejemplo, que son dementes. Puede haber un muchacho de 17 años esquizofrénico. Y respecto de ellos, en general, dependiendo de los países, se imponen medidas de seguridad. O sea, cuando hablamos de consecuencias jurídico-penales, estamos hablando de penas de adultos, medidas de seguridad para inimputables, que no son menores de edad, y medidas especiales socioeducativas para personas menores de edad.
Por lo tanto, los nombres que se llaman penas, sanciones o medidas educativas ayudan, pero no son lo fundamental para definir su naturaleza. ¿Cuáles son los principios que quiero señalar? Y con esto voy terminando, porque ya me excedí en los 45 minutos. Principio de legalidad. La legalidad tiene que ser de la medida. La medida que se impone tiene que estar legalmente determinada, y eso incluye su contenido específico. ¿En qué consisten las restricciones? Libertad asistida, trabajo en beneficio de la comunidad, muchas veces son excesivamente amplios como contenidos, lo que se puede hacer a partir de ese rótulo. Y por lo tanto es necesario que la ley establezca claramente en qué consisten esas penas. Y esa individualización de la medida de libertad asistida le corresponde al tribunal. Es la última fase de la individualización judicial de la sanción, que en el caso de los sistemas más elaborados, como el de Costa Rica o el de Chile, que lo copió de Costa Rica, lo que hace es que el juez aprueba la medida y un plan de intervención individual, es decir, cómo esa medida en el caso concreto se va a imponer. ¿En qué va a consistir? Exactamente. La legalidad es del procedimiento de imposición de la medida y la legalidad de la ejecución de la medida. Primer principio, entonces, legalidad. Segundo principio, proporcionalidad. La proporcionalidad. Y vamos a utilizar acá, o yo propongo utilizar, en la distinción de Roberta Alexi, la distinción entre proporcionalidad en sentido amplio o proporcionalidad en sentido estricto. Y yo me voy a inclinar por proporcionalidad en sentido amplio, que supera la más conocida en derecho penal, que es la expresada por Beccaria, en los delitos y las penas. O sea, la idea clásica desde Beccaria en adelante, que la gravedad del delito tiene que determinar la gravedad de la pena. ¿De acuerdo? Nosotros, usando un criterio de proporcionalidad en sentido amplio, utilizamos tres dimensiones. Proporcionalidad en sentido estricto, es decir, lo que decía Beccaria y el derecho penal clásico. Existe una relación entre la gravedad de la pena y la gravedad del delito. La pena del homicidio no puede ser menor que la pena del hurto. En segundo término, la necesidad, y ahí agregamos una segunda dimensión de la proporcionalidad. ¿Es necesario recurrir al instrumento penal, a la restricción de derechos en ese caso concreto? Principio de mínima intervención. Es desproporcionada toda pena cuyos objetivos se podrían lograr a través de otras medidas. En el ámbito del derecho penal de adolescentes, en el derecho penal de jóvenes, de menores infractores, de adolescentes infractores, hay múltiples formas de realizar este principio. En el caso del Brasil, no recuerdo exactamente en qué capítulo se encuentra, pero sí sé que está ahí en los adolescentes infractores toda la idea de la remisión, la remisado. Obedece a esto, a que es desproporcionado imponer una pena cuando podría obtener los mismos objetivos a través de otro tipo de respuesta. Finalmente, el principio de idoneidad. Tercera dimensión de la proporcionalidad. Las tres tienen que actuar en conjunto. Gravedad, necesidad e idoneidad. Y la idoneidad, ¿qué es lo que sostiene? Que la pena, la medida, la consecuencia jurídico-penal, tiene que orientarse a los fines que el sistema propugna. Fundamentalmente acá el fin de integración social. Es decir, que la sanción idónea es aquella que con mayor seguridad va a obtener los objetivos socioeducativos que se pretenden respecto al adolescente. Entonces cada uno de ustedes cuando tiene que resolver y tiene dos o tres alternativas, dice, ¿qué impongo? ¿Libertad asistida o trabajo en beneficio de la comunidad? Y probablemente va a analizar cuál de esas sanciones podrá tener un mejor resultado respecto a los fines por los cuales usted la está imponiendo. Pero esa idoneidad entendida como una dimensión de la proporcionalidad queda restringida por la proporcionalidad. Porque no falta, ¿no es cierto?, esta gente que dice, bueno, es que un niño que no tiene casa, mejor que se vaya a un internado que viva
en la casa que no en la calle. Y entonces convertimos la sanción, la consecuencia jurídico-penal, en una medida de protección, en el abrigo. Si la idoneidad la entendemos dentro del marco de la proporcionalidad, esa idoneidad no puede traspasar los principios de gravedad ni tampoco el principio de mínima intervención. Y la idoneidad siempre debe ser la mínima y no la máxima. Es decir, si me basta una cierta medida, por ejemplo, la semilibertad, ¿cómo se llama acá el semicerrado? Semilibertad, sí, está bien. La semilibertad, ¿no? Me basta eso, no tengo por qué ordenar la privación de libertad, por idoneidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idoneidad aquí viene a ser un límite a la respuesta retributiva, pero a la vez queda determinada por la proporcionalidad de la gravedad del hecho. Principios preventivos especiales positivas, medidas resocializadoras, socioeducativas, dentro de la idea más general de los fines de las sanciones. La brevedad. Las sanciones deben ser breves en el tiempo. El tiempo de los adolescentes no es el mismo que el tiempo de los adultos. Eso lo sabemos. Y yo felicito a Brasil cada vez que puedo, porque Brasil mantiene una duración máxima de la privación de libertad muy reducida respecto a otros países. Y eso le ha evitado un montón de problemas, pese a que es una sociedad que tiene los mismos o más conflictos que otros. ¿No? Pero cuando uno escucha que en Costa Rica, que una sociedad sencilla, sin muchos problemas de violencia, al lado de otros países de Centroamérica, tiene la pena de privación de libertad 5 veces la de Brasil, ¿no? Su pena máxima pareciera ser un exceso, ¿no? Mantenerla a niveles bajos y breves es requisito de que esas penas sean proporcionales, idóneas y puedan tener los objetivos que hemos señalado. Las penas prolongadas privativas de libertad se transforman, o las sanciones prolongadas privativas de libertad se transforman simplemente en burlar el sistema especializado y convertirla en sistema penal de adultos. Porque cuando tenemos sujetos de 25, 26 años, 27 años o 30 años cumpliendo sanciones como adolescentes, la comunidad obviamente dice esto es ridículo. Y sanciónenlo como adulto. Entonces en todo el mundo lo que pasa es que se impone una sanción muy larga en el tiempo como adolescente, se cumple un tiempo como adolescente y al tiempo todo eso se frustra y terminamos con un sistema penal de adultos y una pena de adultos, que burla el principio básico de la Constitución que hemos señalado, que es el principio de la mayoría de la penal, expresado como idea de inimputabilidad, cuál es que las penas de adultos no se pueden imponer a los adolescentes o a las personas que cometieron como adolescentes un acto infractor. Y finalmente el que ya he señalado, que es el principio de especialidad. Bueno, esa era la presentación que yo quería hacerles. La idea, entiendo, es provocar un debate, una discusión. Lamento mi español, espero que hayan podido entender. En algún momento me gustaría y sería de mayor agrado hablar en portugués con ustedes, pero por ahora no es posible. Muchas gracias. Obrigado, doutor. Agora vamos passar a palavra à doutora Karine Sposato. A doutora Karine Sposato é doutora em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, atua como consultora da Unicef no Brasil em matéria de criança e adolescente. É professora e pesquisadora no curso de Direito da Universidade Tiradentes, no Sergipe, membro do Núcleo de Pós-Graduação em Direito da UNIT, autora da obra Direito Penal Juvenil, Revista dos Tribunais. Doutora Karine, obrigado. A senhora está com a palavra. Bem, em primeiro lugar, muito bom dia. Quero dizer da imensa satisfação em compartilhar, em dividir essa mesa com o professor Miguel Sileiro, que hoje, sem sombra de dúvida, representa um dos maiores expoentes na doutrina do direito da criança, especialmente no direito penal de adolescentes, e é uma oportunidade muito rara e muito feliz de tê-lo aqui conosco para compartilhar essas ideias, sendo que o professor Miguel tem nos brindado uma contribuição efetivamente fantástica na área. E acho que nós, brasileiros, temos muito a avançar com essas ideias. Queria também agradecer a oportunidade na pessoa do Dr. Saraiva, por participar e acompanhar esse encontro, que também me parece uma oportunidade muito importante de consolidar dentro da esfera
da magistratura brasileira, essa preocupação com o direito da criança em face dos 21 anos que a legislação já tem. Não é? Quando a gente pensa que o Estatuto da Criança e do Adolescente já completou 21 anos, e a gente olha para a formulação doutrinária e aquilo que nós temos no campo do direito positivo, é ainda incipiente o nosso avanço na doutrina. E sem nenhuma dúvida, não é? Os principais, aqueles que sentem isso são os operadores do sistema, não é? Os juízes, promotores, defensores e advogados. Então, esse é um momento singular e acho que temos aqui que aproveitar dessa manhã, desses dias de trabalho, para poder inspirar-nos nas nossas práticas cotidianas. Não é uma tarefa fácil debater, não é, aquilo que o professor Miguel traz, porque tem um conteúdo bastante profundo, né, na sua intervenção, e eu vou tentar, de alguma forma, destacar pontos que me parecem fundamentais da nossa experiência. Peço licença, inclusive, para fazer uma breve reflexão em torno do nosso contexto, né? O professor Miguel ele mencionou o alarme social e toda a comoção sensacionalista que, em geral, envolve a temática do delito na adolescência. Então, não é por acaso, não é, que no nosso país a gente assista com uma certa frequência e de forma bastante cíclica que o debate da redução da idade penal sempre venha à tona no cenário político brasileiro, seja em face, não é, de alguma ocorrência, quando um crime grave com a presença de um adolescente acontece e ganha uma repercussão midiática, ou também, às vezes, o tema volta ao cenário e volta ao debate público em função mesmo de demagogias, de oportunismos, não é? De políticos que vão trazer a temática porque sabem que ela acaba ganhando adesão de setores na sociedade brasileira. E esse debate, né, que atualmente voltou ao cenário do Congresso brasileiro, ele acaba se beneficiando da confusão conceitual, não é, e de um certo desconhecimento da população em torno daquilo que o professor Miguel nos traz, que é a primeira constatação de que existe no nosso sistema, há 21 anos, não é, um modelo de responsabilidade do adolescente e um modelo de responsabilidade de natureza penal. Não é? Embora o legislador do Estatuto não tenha utilizado a expressão penal ao definir a intervenção que se dá com a medida socioeducativa, quando nós olhamos para aquilo que origina a medida socioeducativa e a feição que essa medida tem na vida dos adolescentes, é facilmente constatável um trajeto que reforça e que denuncia o quê? A presença do direito penal. E quero me explicar. Quer dizer, o que origina a medida socioeducativa é a prática do delito, é a prática do crime, não é? E a medida socioeducativa, na sua execução, naquilo que ela acaba gerando para o adolescente, isso também tem uma natureza eminentemente penal, que se traduz pela restrição de direitos, inclusive chegando à restrição da liberdade, que é um dos bens, não é, mais importantes na vida do ser humano. Portanto, a origem, né, aquilo que gera a medida e o que ela proporciona em termos de consequência, nos faz constatar, sem nenhuma dificuldade, de que há um direito penal especial, de que há um direito penal de adolescentes, quer chamemos assim, ou de outro nome. Não é? E sendo assim, é preciso também trazer à discussão na nossa comunidade jurídica e no debate público em geral, que essa responsabilidade se inicia aos 12 anos, não é? Que é uma idade, se comparada a outros países, até relativamente precoce. Não é? O professor Miguel mencionou aqui no Chile o início a 14, na Espanha a mesma coisa. Então, o nosso legislador adotou 12 anos como a idade de início da responsabilidade de adolescentes, inclusive seguindo uma recomendação da própria Convenção,
internacional no que tange a que os Estados-partes deverão adotar, né, o artigo 37 e 40, adotar uma idade mínima a partir da qual deverá incidir um sistema de responsabilidade especializado. Então, feita essa primeira constatação, e considerando que nós vivemos, né, um momento de que a sociedade é bastante punitiva ou bastante influenciada, aderente a essas práticas de que muitos problemas, né, de ordem da política social acabam facilmente capturados pelo discurso repressivo, né? E aquilo que a gente poderia chamar de um direito penal de emergência, que está no contexto geral do adulto e também do adolescente, acaba impactando, muitas vezes, fazendo com que esses discursos, não é, essas lógicas de que mais repressão, mais punição, mais pena e, consequentemente, redução da idade penal, que isso tenha uma adesão social. Então, fica claro a importância, não é, de discutir esse tema, revelando, não é, aonde ele se situa. E a primeira, eu fiz um elenco aqui para nos ajudar, de principalmente 10 pontos que me parecem fundamentais e tem uma conexão com aquilo que o professor Miguel colocou. O primeiro ponto de partida que eu gostaria de destacar é que o sistema socioeducativo, ele é, então, um sistema de administração do delito na adolescência. E, portanto, não é, a gente poderia olhar para esse sistema também como um antídoto, como uma forma de evitar a expansão informal e até muitas vezes ilegal, não é, de formas de castigo e contenção da violência. O que eu quero dizer é que a forma como o sistema socioeducativo opera e funciona, se funcionar bem dentro do marco da legalidade, tudo mais, é um mecanismo idôneo, não é, e um bom mecanismo para vencer as práticas ilegais de violência contra os adolescentes. Quando a sociedade, não é, ela percebe que os adolescentes, e pensa e acredita na fraude, na falácia de que os adolescentes são impunes em relação aos crimes que cometem, isso é caldo de cultura, né, é um ingrediente que aumenta uma certa ânsia por vingança social e recrudesce mecanismos de violência informal. Estou falando de esquadrão da morte, de grupo de extermínio, de práticas de violência contra a população adolescente, que muitas vezes estão ancoradas na dificuldade da compreensão social de que existe um modelo dentro da legalidade, um modelo de justiça, um modelo de responsabilidade, e que não é a vingança privada que deve operar, mas que essa vingança está intermediada pelo sistema de justiça. Quando o professor Miguel fala que a tarefa do juiz realmente se coloca até numa certa dificuldade, porque o juiz acaba tendo que mediar, não é, o anseio social por segurança, um certo clamor por segurança, e fazer a devida mediação com os direitos do adolescente também. Né? E fazer aquilo que o Perelman, né, dizia, que é convencer o auditório, né? Convencer a sociedade de que aquela solução é a mais adequada. Inclusive, o auditório não é só a sociedade do leigo, mas são os nossos pares também. É o próprio promotor, o defensor e até o executor da medida, o assistente social, o psicólogo, a própria unidade de internação ou o programa de liberdade assistida que vai receber o adolescente e precisa estar convencido de que aquela medida realmente é a melhor. Algumas vezes eu já ouvi, né, alguns agentes, né, os educadores da liberdade assistida, cada lugar tem um nome, né, o orientador de liberdade assistida, dizer, mas o menino recebeu essa medida, mas não deveria ter recebido essa medida. E quando o orientador tem já essa percepção, ele não vai conseguir, provavelmente, desenvolver o trabalho da melhor maneira, porque ele já acredita que aquela medida não está adequada. Então, o atendimento, o acompanhamento, a orientação e o programa já perdeu ali uma grande possibilidade de sucesso. Não é?
Então, compreender que o sistema socioeducativo, e nessa dimensão, né, as medidas socioeducativas são parte desse sistema de administração do delito na adolescência. Eu estou usando essa expressão administração porque também, quer dizer, não é a única fórmula mágica que vai resolver o problema. Pelo contrário, vai administrar, porque a solução das causas da delinquência, da violência, provavelmente, e eu penso assim, estão em outras áreas. Né? Está na educação, na saúde, na moradia, no esporte, na cultura. Né? Agora, todas as políticas setoriais têm e podem oferecer uma contribuição. Então, junto a isso, tem um segundo postulado, um segundo pressuposto que eu gostaria de destacar, que é a necessidade, então, de desenvolver uma reflexão jurídica, sistemática, sobre o direito penal de adolescentes. E também, como o professor Miguel expôs aqui brilhantemente, sobre a própria categoria da culpabilidade. Não é? Então, essa necessidade de desenvolver uma reflexão jurídica, de consolidar do ponto de vista técnico, jurídico e dogmático, não é? O direito da criança e o direito do adolescente quando autor de ato infracional, nos faz olhar para a questão da inimputabilidade e tentar desvendar, afinal de contas, qual é o sentido, qual é o significado da inimputabilidade penal etária. Não é? Dizer que os adolescentes são inimputáveis, isso provoca o quê? Além de ser um conceito extremamente duro, né, da dogmática penal, a inimputabilidade, você falar de inimputabilidade para fora dos ambientes jurídicos já é um problema, já entre nós é difícil, imagine fora. E, de certa forma, a compreensão distorcida é de que a inimputabilidade do adolescente se converte em impunidade. E o destaque que o professor Miguel faz é importantíssimo, de que não, na realidade, a inimputabilidade traz ao adolescente um direito de ser julgado, ser processado, julgado e sancionado por uma justiça especializada. O que não vai, em nenhum momento, implicar em indiferença do sistema de justiça em relação àquele crime. Não é? Então, é preciso aprofundar bastante essa questão da inimputabilidade para dizer, primeiro, que não é impunidade. Não é? Pelo contrário, senão as unidades de internação não teriam adolescentes, senão nós não teríamos mais de 17 mil adolescentes privados de liberdade no Brasil, e até mesmo a imagem, né, que nós temos no imaginário coletivo, de que quando fala de infrator, adolescente em conflito com a lei, a primeira imagem é a imagem das unidades mesmo de privação, os meninos de capuz, são as imagens de rebelião que foram em algum momento vinculadas pela televisão. Não é? Então, existe um modelo de responsabilidade, existe, inclusive, essa aplicação cotidiana das medidas de internação, e isso, então, desmistifica, né, aquilo que o Mário Volpi sempre fala, que é o mito da impunidade dos adolescentes. Há um mito em torno disso, que os adolescentes vivem, ao contrário, cotidianamente. Né? A aplicação das medidas socioeducativas desmente essa afirmação que foi tão repetida que chegou a parecer verdade, né, para alguns setores, e que é nada mais do que aquilo que alimenta o debate da redução da idade penal. Então, não implica indiferença, não implica impunidade, mas implica, então, reconhecer uma capacidade diferenciada. Né? Aquilo que Bustos Ramírez também diz que todo ser humano é responsável, mas com níveis de responsabilidade distintos. E no caso do adolescente, não é? A gente reconhece a nível constitucional que tem uma condição peculiar de desenvolvimento, não é? Reconhece que existe um interesse superior da criança e do adolescente, mas não consegue traduzir de forma mais concreta como isso opera em relação ao adolescente em conflito com a lei. E essa questão, quer dizer, vai colocar para o direito alguns desafios. No fundo, a gente trabalha com um conceito de inimputabilidade que não conseguiu superar aquela fórmula antiga. A gente pega qualquer manual,
né, de direito penal, e vai estar lá dito, a inimputabilidade é a incapacidade de compreender o ato e determinar-se segundo esse entendimento. A grande maioria dos autores, né, de Heleno Fragoso os mais recentes, todo mundo repete a mesma fórmula. O que é ser imputável, o que é ser inimputável. E aí fica aquela questão, mas o adolescente não sabe o que está fazendo e não tem capacidade de determinar-se segundo esse entendimento? Será que não? Não é? E aí os argumentos também de setores mais repressivos, mais reacionários, vão dizer, não, é óbvio que ele sabe o que está fazendo, e na sociedade tecnológica a informação está aí, todo mundo sabe, inclusive com mais rapidez e antes do que sabia no passado, etc. E aí fica aquela situação de difícil sustentação do ponto de vista técnico-jurídico. Me parece, né, que a gente precisa avançar na compreensão de que a inimputabilidade penal por razão de idade é diferente, como o professor Miguel colocou, da inimputabilidade por outras causas. E às vezes isso fica colocado como uma coisa homogênea pela doutrina penal. A incapacidade de culpa e incapacidade de compreender a ilicitude e de se determinar conforme esse entendimento. Para o adolescente não é assim. Talvez seja até oportuno, né? Tem um autor espanhol, o Boldova Passamar, que fala que haveria uma imputabilidade sui generis do adolescente, porque existe uma imputação, a ele se imputa a prática do ato, e mais do que isso, essa imputação gera consequências jurídicas, que são as medidas socioeducativas. E consequências essas restritivas de direitos e até chegando à restrição máxima da privação da liberdade. Então, essas duas questões são importantes porque colocam, não é, a necessidade de rever um conceito que está lá no passado e que a gente acaba repetindo no presente sem maior reflexão, não é, sem maior compreensão do que isso gera para a questão das medidas socioeducativas. E aí também o professor Miguel, né, comentou que quando se afasta, não é, a culpabilidade como uma categoria dentro do direito penal de adolescentes, se dá margem que há aquilo que operou e que funcionou com muita ênfase diante dos códigos de menores ou do menorismo, que é o famoso trinômio que combinou, não é, menoridade, periculosidade e pobreza. Então, a ideia da periculosidade, ela se reforça quando a gente afasta a culpabilidade. Porque, curiosamente, não é, a gente fala, o adolescente não tem capacidade de culpabilidade, mas não renunciamos a impor a ele a medida. Então, fica uma situação completamente esdrúxula, porque ele não tem capacidade de culpabilidade, mas ele responde pelo que faz. Não é? E aí também se gera, sem discussão de culpabilidade, respostas homogêneas ou homogeneizadoras para situações completamente distintas. Não é? Como existe um certo apego ainda, quando a gente pensa em castigo, e não é só em relação ao adolescente, no adulto, sempre se pensa em privação da liberdade. Não é? Inclusive, isso é fruto da confusão que se gerou agora com a lei de drogas, né? Quando se diz, o porte de droga para uso pessoal está descriminalizado. Não é verdade. Continua sendo crime, continua havendo pena, só que a pena não é privativa. Então, a compreensão da sociedade, das pessoas, é que para ser pena, para ter castigo, para ter reprovação, tem que ter privação da liberdade. Né? E isso, por si só, já é um ledo engano. Mas como isso acaba operando, né, se não tem a privação, então não tem castigo, isso gera um excessivo apego pela institucionalização, muitas vezes. Ainda, né, em casos que talvez a internação não devesse ser aplicada, ou pudesse ser revista, ou não seria a medida mais idônea, nem a mais necessária, nem a mais proporcional. E com isso a gente tem em uma unidade de internação, muitas vezes, adolescentes que cometeram crimes sem nenhum tipo de violência, sem grave ameaça, e outros que sim.
Então, soluções iguais para situações totalmente diferentes. Não é? E aí, sem a discussão da culpabilidade. O que também gera, não é, para o próprio adolescente, para os operadores do sistema, os educadores, os orientadores de medida e a sociedade de modo geral, mais uma crise de compreensão. Se o traficante está junto com o que cometeu o furto ou a receptação, como que fica? Não é? Qual é essa medida? Qual é o grau de individualização da medida? Talvez a discussão, né, da culpabilidade possa trazer essa melhor apuração, né, esse melhor detalhamento de qual melhor resposta, qual resposta mais adequada a determinados casos. Porque a gente sabe que, muitas vezes, se a medida dura, não é? O tempo que o adolescente está lá cumprindo a medida depende, né, da resposta que ele dá, a forma como ele se comporta dentro da unidade e da avaliação técnica, a gente chega a situações que um adolescente que cometeu crimes mais graves seja desinternado mais cedo, não é, do que adolescentes que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo. E isso também gera uma perplexidade diante do fato. Então, é preciso, efetivamente, assim, mais do que urgente, não é, rever esse conceito da culpabilidade. Considerando que o direito penal de adolescentes vai ter, então, uma finalidade, destacando novamente a fala do professor Miguel, uma finalidade eminentemente preventiva, especial, positiva. Então, não quer dizer que as outras finalidades não sejam também buscadas. A finalidade da retribuição, a finalidade da prevenção geral, mas a finalidade da prevenção especial, que é olhar para o adolescente e oferecer a ele alguma coisa que faça sentido, de modo que ele possa romper com a trajetória do crime de uma forma positiva e se reposicionar na sociedade de forma mais construtiva, essa é a primeira finalidade. E muitas vezes, quando se aplica uma medida privativa, se está retirando essas oportunidades. Ao contrário, se está vulnerando mais, né, que seria aquilo que alguns criminólogos, alguns estudiosos chamam de dessocialização. Né? Em lugar de ressocializar, a gente dessocializa, porque cria mais dificuldades ainda de uma futura reinserção. Então, as medidas são as consequências jurídicas previstas, não é, para o delito, quando o autor do delito é adolescente. E é preciso, então, reconhecer o seguinte, que tudo que é crime para o adulto também é crime para o adolescente. Tudo que está criminalizado para o adulto está criminalizado para o adolescente no nosso sistema de justiça da infância. Quando o Estatuto usa a expressão ato infracional, não é, considera-se toda a conduta descrita como crime ou contravenção, isso faz com que se utilize uma técnica de tipificação delegada, então o ECA não vai mencionar o roubo, o furto e etc., mas vai dizer tudo aquilo que está criminalizado para o adulto também é crime para o adolescente, também é ato infracional. Então, a própria compreensão disso gera, mais uma vez, a constatação de que tem uma intervenção de natureza penal, de que a sua origem só é justificada e legítima diante do crime e não diante de condições pessoais do adolescente de vulnerabilidade ou de risco. Porque também a falta de discussão em torno disso gera, muitas vezes, que o adolescente não aprova, por exemplo, que ele tenha sido o autor do crime. Mas ele não estuda, não trabalha, a família está em situação difícil, o pai está preso. E aí esses argumentos de ordem pessoal, circunstâncias pessoais do adolescente, acabam operando e predominando na solução que vai ser adotada, levando, inclusive, às vezes, até a medida de internação. E aí, então, a gente está fazendo o quê? Pervertendo a lógica do sistema. Porque a medida não é de proteção, a medida é sancionatória. Não é? Cada uma deverá ser aplicada dentro do seu contexto. Então, falar das medidas socioeducativas é distinguir a medida socioeducativa da medida de proteção. Não é? E fazer a devida colocação da onde, para quê, qual a finalidade ela tem a cumprir.
Me parece também, não é, que o nosso principal desafio não é tratar os adolescentes como adultos. Muitas vezes, quando a gente diz, tem que ser um direito penal, isso também dá margem a uma outra confusão. O desafio é reconhecer que, como está dito, adolescentes e adultos são diferentes. Adolescentes e adultos são diferentes e o direito tem que reconhecer essa diferença e contemplar essa diferença na diferenciação das consequências jurídicas ao delito. É isso, na realidade, a opção que o ECA faz. Não é? As medidas socioeducativas de advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação, algumas delas têm até um certo caráter semelhante às penas dos adultos, na própria descrição, mas o conteúdo pedagógico é o que vai fazer com que elas também se diferenciem. Porque a intervenção na adolescência pode e tem um potencial diferente do que tem na vida adulta. E esse também é o outro desafio. Eu assim, acho que para a gente passar para o debate e também não ficar me alongando demais, os 10 pontos que eu queria comentar são esses, né? O sistema socioeducativo é o sistema de administração do delito. As medidas socioeducativas, então, são as consequências jurídicas no nosso modelo de responsabilidade. Há necessidade de um desenvolvimento mais amplo, do ponto de vista jurídico dogmático, em torno dessas categorias, inclusive a categoria da culpabilidade. Não é? O reconhecimento de que há um modelo de responsabilidade impõe, então, o respeito à legalidade, às garantias processuais, não é? E, então, revestir de legalidade e de garantias não significa simplesmente trasladar o adolescente para o direito penal de adultos. Não é? Ao contrário. Reconhecer que aquilo que está garantido ao adulto tem que ser garantido ao adolescente e outras garantias em decorrência da sua condição de pessoa em desenvolvimento. E assim, não é? Havendo um avanço, se a gente conseguir, quem sabe as medidas socioeducativas possam ser percebidas, não é, na comunidade, na sociedade brasileira, de uma outra forma, não é? Como as respostas realmente mais adequadas ao enfrentamento, à prevenção, não é, da prática de atos infracionais ou delitos pelos adolescentes. Acho que é isso para a gente passar o debate e agradeço a oportunidade de debater e destacar a fala do professor Miguel. Obrigado, doutora Karina. Alô. Doutor Richard. Me parece que no nosso meio não há qualquer dúvida, seja denominando de direito penal juvenil, ou seja denominando de responsabilização socioeducativa dos nossos jovens, ou o fato é que está na hora, a mim me parece, de avançarmos um pouco mais, depois desses 21 anos do Estatuto, né, de entrarmos exatamente neste ponto da questão da proporcionalidade, principalmente das medidas em meio aberto. Né? Então, até hoje, vou ser bem sincero, até hoje nós não temos uma definição exata, né, de quais hipóteses nós devemos encaminhar os adolescentes para a prestação de serviço à comunidade e quais seriam os casos de liberdade assistida. A mim me parece que a ausência, né, de um entendimento dos magistrados, dos efeitos de uma liberdade assistida ou dos efeitos de uma prestação de serviço à comunidade, né, na vida do jovem, e a possibilidade de mudança do adolescente nessas medidas, é que muitas vezes nos fazem optar, né, de forma não proporcional
por medidas mais graves, ou pela ausência de conhecimento. Então, queria aproveitar o ensejo, né, e perguntar, seja pela experiência do professor Miguel, da professora Karina, né, quais os casos que os professores entenderiam? Seria possível nós remetermos para uma liberdade assistida e quais os casos que nós poderíamos remeter para a prestação de serviço à comunidade? Uma coisa que me inquieta um pouco é a questão da gente fixar o prazo mínimo para as medidas em meio aberto e não termos em prazos de internação. Nós vemos em alguns casos o adolescente saindo em 6 meses de uma internação e o adolescente ficando 18 meses até 24 meses cumprindo medida de liberdade assistida. Eu acho que em determinadas situações o adolescente preferia ficar preso em 6 meses do que ficar 2 anos indo 1, 2 vezes por semana cumprir liberdade assistida, né, passando o dia inteiro, muitas vezes, dentro dessas localidades, né? Sim, depois do professor Miguel. Ok. Bem, a minha resposta até vai ser um pouco categórica. Assim, eu acho que todas as situações podem receber uma medida em meio aberto. Se a gente olhar para o que está previsto na legislação, quer dizer, a medida de internação somente deve ser aplicada, não é, nos casos de violência ou grave ameaça. E, inclusive, com a previsão de que, havendo outra medida, não é, mais adequada, ela não deveria ser acionada. Então, isso impõe, quer dizer, uma interpretação sistemática que faça, olhar para a situação concreta e não aplicar a medida de internação automaticamente. Tive a oportunidade de fazer uma pesquisa a partir de alguns tribunais de justiça e a posição do STJ em relação à medida de internação, em alguns recursos, né, em que se discutia justamente a adequação da medida e a fundamentação das medidas de internação. E a gente viu, com essa pesquisa, em alguns estados, que havia um certo automatismo na aplicação da medida de internação, havendo violência e grave ameaça, internação. Sendo que a regra, né, do artigo 121 e 122 não é isso, é que somente nessas hipóteses, e não outras. Mas não quer dizer que em todas as hipóteses de violência tenha que haver medida de internação. Agora, é difícil fazer esse balanço, como a gente estava dizendo, em relação à mediação que a sociedade, a comunidade, né, traz, em alguns casos de violência e de